Nuestro agradecimiento al doctor Juan Carlos Rodríguez, presidente ejecutivo de Colfecar, por esta oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas muy interesantes sobre el tema que titula este panel, logística e intermodalidad. Tenemos 4 estupendos expositores. En primer lugar, la doctora Carolina Soto, alta consejera presidencial para el sector privado y la competitividad. Ella nos va a hablar de la logística dentro del Sistema Nacional de Competitividad. Nos acompaña también el doctor César Peñalosa, director de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación, quien nos va a presentar un diagnóstico sobre el sector y nos va a anticipar algunos datos interesantes sobre la misión logística. Desde México está presente con nosotros hoy, muchas gracias, el doctor Miguel Elizalde Lizarraga, presidente ejecutivo de ANPACT, Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractomulas. Y por último, nos acompaña en este panel el doctor Rafael Puyana, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad, quien nos hará su análisis sobre la logística en Colombia y concretamente nos formulará algunas recomendaciones prácticas. Entonces, sin más preámbulos, le he pedido a cada uno de los expositores que entre 10 y máximo 15 minutos nos plantee su tesis. Hacemos la ronda de los 4 expositores y después haremos un intercambio de preguntas, comentarios entre ellos y con el complemento mío. Muy bien, doctora Carolina, adelante por favor con su presentación. Bueno, buenos días. Muchas gracias primero que todo al doctor Juan Carlos por esta invitación y un saludo a todos los asistentes. Como dijo el doctor Mauricio Rodríguez, yo quiero contarles a ustedes un poco qué es el Sistema Nacional de Competitividad y cómo se aborda el tema de logística que se ha determinado como un factor clave para el crecimiento y el desarrollo económico y para hacer de Colombia un país más competitivo. Entonces, hace 10 años que contamos en Colombia con un sistema formal de competitividad, un sistema nacional que preside el señor presidente de la República, nuestro Nobel de Paz, y acompañado del sector privado, de la academia, de los centros de investigación, tomamos juntos decisiones de política, identificamos cuáles son las fallas de mercado, cuáles son los retos en materia de productividad y competitividad a nivel regional y nacional para poder establecer unas políticas articuladas que nos permitan incrementar el nivel de competitividad. Entonces, en este sistema hay un consejo, un comité ejecutivo en el que participan los ministros de los principales carteras que se relacionen con el sector productivo. También el Consejo Privado de Competitividad nos acompaña como un miembro en el comité ejecutivo y Confecámaras, también el presidente de Confecámaras ha sido también un apoyo en el comité. A su vez, el comité ejecutivo se apoya en comités técnicos por distintos temas. En el comité se han identificado 11 frentes de trabajo que dan lugar a estos comités técnicos, que son los retos que tiene Colombia en materia de competitividad. Y estos son: institucionalidad, lograr fortalecer nuestras instituciones y tener un reconocimiento de las reglas del juego permanentemente. 2, estabilidad macroeconómica. Este es un frente en el que Colombia ha sido destacado, ha tenido la fortuna de ya lograr
contar con un activo en materia de estabilidad macroeconómica. A pesar de los altibajos de la economía, Colombia tiene una institucionalidad sólida y así ha sido reconocida internacionalmente. Legalidad y lucha anticorrupción es otro de los frentes que fuertemente venimos a abordar en el Consejo. Infraestructura y logística, tiene su comité técnico que ya vamos a ver, dedicado a analizar los temas relacionados con el desarrollo en materia de infraestructura y logística. Y así sigo rápidamente: ciencia, tecnología e innovación, transformación del campo, prácticas leales de competencia, justicia, salud, empleo y educación, transformación industrial y desarrollo regional. Bueno, en materia de logística, seguimos la definición del COMPES de logística del año 2008 y la definición básicamente es que la logística es la manipulación de bienes y servicios que requieren o producen las empresas o los consumidores finales mediante las funciones de transporte, almacenaje y aprovisionamiento y o distribución de mercancías. Entonces esa es como la definición hoy de la política pública. Y el énfasis que busca el Comité Técnico de Logística del Sistema de Competitividad es lograr mayores eficiencias en logística que nos van a permitir incrementos en eficiencia y productividad, reducir los tiempos y los costos en transporte y en el flujo de comercio, mayores niveles de calidad y servicio y una mayor inserción del país en las cadenas globales de valor. De acuerdo con la OCDE, aquí tenemos un dato interesante: un día adicional de retraso debido a costos logísticos puede reducir las exportaciones en menos del 1%. Entonces aquí el reto es cómo facilitamos ese comercio. Existen dos indicadores internacionales para medir cómo está Colombia en materia de logística. El primero, el índice de desempeño logístico, es un índice reciente relativamente que elabora el Banco Mundial cada 2 años. Y de acuerdo con ese índice, vemos acá que Colombia todavía se encuentra muy por debajo de los promedios regionales e internacionales, no solo pues comparado con sus pares, sino con países más desarrollados. La línea superior que ustedes ven en este gráfico representa a la OCDE. Este es un índice que va de 1 a 5, siendo 1 el peor desempeño y 5 el mejor desempeño logístico. Colombia tiene un puntaje promedio es la línea verde, de 2.67. Entonces, si bien estuvimos en algún momento un poquito por encima del promedio de América Latina, que es la de abajo roja, en los 2 últimos reportes nuevamente nos hemos encontrado por debajo de América Latina y de la OCDE y de países, por ejemplo, en América Latina como Panamá o Chile. Estamos ocupando el puesto 94 entre 160 países que son evaluados. ¿Y son evaluados en qué áreas? En eficiencia en el proceso de aduanas, que es el primero, tenemos una calificación de 2.21 sobre 5. En calidad de la infraestructura, una calificación de 2.43 sobre 5. En facilitación en los envíos internacionales a precios competitivos, 2.55. En competencia y calidad de los servicios logísticos, 2.67, en trazabilidad, 2.55, y en el que estamos menos mal de todos es en la oportunidad en los tiempos de embarque, que sacamos 3.23. Entonces ahí tenemos de nuevo una foto que nos ilustra el gran reto en materia de logística. Otro indicador que maneja el Foro Económico Mundial es el índice de facilitación de comercio. Aquí también estamos bastante rezagados, puesto 73 de 139 países, y a pesar de que en los últimos años recuperamos la posición, hoy estamos mejor que el 47% de los países evaluados, ocupamos el puesto 73 en 139. Y este índice lo que mide es la capacidad de las instituciones del país, su infraestructura y sus servicios para facilitar los flujos comerciales. Ahora entrando de nuevo a la labor del sistema de competitividad y en particular el Comité de Logística, tiene 3 frentes de trabajo. El primero es articular todos los actores, todas las entidades públicas, los actores privados, los gremios que se relacionan con
los programas de logística y con todas las políticas. El segundo frente es ya definir acciones concretas y proyectos para hacerle seguimiento, y el tercero es un enfoque regional, cómo se puede replicar lo que hace el sistema de competitividad en las regiones. Esta es la composición del Comité de Logística. Tiene unos miembros permanentes y unos invitados. De manera permanente asiste el Ministerio de Comercio, pues aparte de la Presidencia, Ministerio de Transporte, la DIAN, el Departamento Nacional de Planeación, ProColombia y el Consejo Privado de Competitividad. Y de manera, como invitados nos acompañan, y aquí Colfecar ha sido un invitado constante, Colfecar, Ministerio de Relaciones, SENA, Policía Nacional, INVIMA, ICA, Lógica, que es un centro de pensamiento, y Confecámaras. En este comité también apoyamos la expedición de una política que hace 2 meses sacó el Gobierno Nacional, que es la política de desarrollo productivo, y miramos cómo en la logística se vuelve un elemento clave para desarrollar las regiones, para mirar qué necesitan las empresas, qué están demandando en cada momento, qué facilidades de infraestructura tienen o requieren, qué servicios complementarios les está haciendo falta. Entonces, esa política de desarrollo productivo que se sacó hace 2 meses establece cómo la empresa puede mejorar, qué conocimiento requiere y qué entorno competitivo también se debe ofrecer para que podamos aumentar la productividad. Y ahí, en el tema de logística, se identificaron 5 factores que se relacionan con logística. El primero es el cierre de brechas de capital humano. Lo que hemos visto en el comité es que hace falta en muchos de los frentes gente que conozca la parte de sistematización, un análisis de datos, técnicos especializados en carga. Entonces, hemos encontrado ahí una brecha para superar. Encadenamiento productivo. La logística es clave en estos procesos globales de integración. Como lo mencionaba nuestro expositor anterior, es necesario que Colombia se pueda integrar ofreciendo valor agregado, productos diversificados, productos más sofisticados, y aquí la logística hace que sea más viable poder orientarse hacia ese tipo de productos. En transferencia en conocimiento y tecnología, es clave también que en materia de logística nos pongamos a tono con las mejores prácticas internacionales y aprovechar esa generación de valor que nos da la innovación y el emprendimiento, adoptando también los mejores estándares de calidad. Entonces, esto se viene ya trabajando en esa política de desarrollo productivo y se constituye en un insumo para la misión de logística que está adelantando el Departamento Nacional de Planeación y que les van a presentar en un momento. Bueno, aquí estas son las distintas acciones al interior del comité que se proponen en cabeza de cada una de las entidades responsables. Entonces, sin entrar en mucho detalle, les voy a comentar. El Ministerio de Transporte viene trabajando en 6 líneas. Primero, un piloto de carga y descarga nocturno. Se está esperando empezar con Bogotá el próximo año en este piloto para avanzar con Medellín, Barranquilla y Cali en los siguientes años. Toda una política regulatoria de formalización del sector de transporte, no solamente de las empresas, hay muchas empresas unipersonales en el sector, cómo pueden avanzar hacia la formalización, pero también los trabajadores del sector, cómo pueden gozar de un mayor acceso a la seguridad social y a la formalización. Y de hecho, hace 8 días se expidió un decreto que permite a los trabajadores independientes, donde hay muchos en este sector, acceder al sistema de riesgos laborales. También se ha venido trabajando en la reglamentación de los patios de contenedores, en un programa de conducción eficiente en términos ambientales, cómo reducir las emisiones ambientales, en la estructuración de los corredores logísticos. Este ha sido un programa que ya ha venido avanzando el Ministerio de Transporte para que cada corredor cuente con un gerente que esté en conocimiento de cuáles son las necesidades, no solo de infraestructura física, pero también de manejo en las aduanas, de los tiempos de cargue, de los accesos al interior de los puertos y de los centros de acopio. Y también, aquí en colaboración con el Consejo de Competitividad, se viene trabajando en una herramienta para integrar todo el sistema de enturnamiento. Por su parte, Planeación Nacional
ya ha puesto en marcha el Observatorio Nacional de Logística, que aquí básicamente lo que se busca es contar con información completa sobre todos los aspectos que se relacionan con la logística y tenerla disponible y oportuna para todos los actores que la requieran. También Planeación Nacional ha identificado 5 planes de ordenamiento territorial que son clave para el desarrollo logístico. Empezando por Buenaventura, se viene identificando qué necesidades de ajustes en esos planes de ordenamiento territorial son necesarias para facilitar el desarrollo portuario y logístico. De otra parte, con la Cancillería y también con Planeación se ha venido estructurando la construcción de infraestructura para los centros fronterizos nacionales y binacionales. Se tienen 3 pilotos en Tienditas Norte de Santander, en Arauca y en Rumichaca, Nariño, para que todo el esfuerzo que hacemos para llegar al sitio de exportación o al sitio fronterizo no se pierda debido a una falta de articulación y capacidad institucional en esos puntos fronterizos. Entonces hay estos 3 primeros modelos. Y finalmente, en Planeación, un modelo de nuevas ciudades, Buenaventura y Urabá, que también se ha determinado que son 2 ciudades que tienen un potencial de facilitación de comercio importante, y se viene trabajando con todas las autoridades locales para lograr que estas 2 ciudades se vuelvan centros de desarrollo y de productividad para la exportación. El Ministerio de Comercio ha venido impulsando los decretos o las prácticas de libre plática, y eso es más para las embarcaciones, para los buques, para facilitar todos los tiempos que lleguen en un solo sitio y ahí se puedan concentrar todos los servicios y si pasan a otro puerto no tengan que repetir todo el proceso inicial. En el ICA y en el INVIMA, estos 2 vienen mejorando sus tiempos de inspección con sistemas de perfilamiento de riesgo y con nuevos modelos en los pasos de frontera también en el INVIMA. Y finalmente, el Consejo Privado de Competitividad ha venido impulsando un sello de calidad logística para aquellas empresas que quieran sumarse y contar con todo el respaldo en materia de estándares internacionales, de seguridad vial, de seguridad social, de seguridad física para la mercancía y también en incrementar el uso del operador económico autorizado. Esta es una figura que, conociendo a los distintos operadores, les da como otro tipo de sello. Solo tenemos 18 operadores económicos autorizados a la fecha y el Consejo nos ha venido colaborando en promover esta figura. 2 minutos. Bueno, entonces el accionar del sistema de competitividad y de su comité ha estado más focalizado en el corto y mediano plazo, pero a mediano y largo plazo se articula con 2 iniciativas muy importantes del Gobierno Nacional. Uno es el Plan Maestro de Transporte que ha venido impulsando la Vicepresidencia del Ministerio de Transporte, y ese tiene 2 módulos que ustedes seguramente ya vieron, el módulo de infraestructura y el módulo de logística. Este segundo módulo de logística se desarrolla a través de la misión logística de comercio exterior que viene adelantando Planeación Nacional y que también ya les van a mostrar. ¿Qué logros tenemos recientes? Por un lado está la adopción de los escáneres, que ha sido una petición reiterada del sector privado, de las empresas, de contar con estos mecanismos de inspección no intrusiva, y ya logramos que todos los puertos de Colombia tengan pruebas y que ya estén operando en algunos de ellos. Santa Marta cuenta con un escáner ya activo y Santa Marta concentra el 33% de la carga. Incluso llega a reducir el tiempo de inspección, en algunos casos de 24 horas a 15 minutos. Entonces, contar con escáneres es de verdad una innovación importante en la que estábamos en mora de adoptar en el país. Próximamente vienen los demás puertos, Barranquilla y Cartagena. Bueno, no sé, se me fue. Otro logro importante para destacar es el estatuto aduanero. Este estatuto lo que busca es perfilar el riesgo, conocer cuáles son los distintos actores y determinar unos perfiles de riesgo, a quienes ya se les puede como acreditar como actores aduaneros calificados, que van a tener menos requisitos de tiempos y van a pasar, digamos, unas inspecciones ya con un trámite especial, y concentrarnos realmente en reducir las prácticas
anticompetitivas. El Estatuto Aduanero tiene 3 mecanismos, digamos, para facilitar todas estas prácticas. Uno es la declaración anticipada, y es que no tenga que llegar la carga hasta el sitio para revisarlo, sino que previamente ya se pueda tener la declaración y luego ya llega y pasa por el escáner. Los dispositivos electrónicos de seguridad que mejoran la trazabilidad, y los centros de distribución logística internacional que concentran todo el actuar de las autoridades en un mismo sitio. Finalmente, para ya terminar, estamos trabajando con todos los departamentos en unos documentos llamados Agendas Integradas de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, y estas agendas parten de definir cuáles son las fallas que tiene el departamento en 3 frentes: en el entorno competitivo, en materia de ciencia, tecnología e innovación, y en materia de desarrollo productivo. En el frente de entorno competitivo entra todo el aspecto de infraestructura y servicios para la actividad productiva. Entonces ahí miramos departamento a departamento cuál es su estado, cuál es su radiografía para cada uno de estos entornos, y se define conjuntamente con ellos cuáles son las prioridades para superar las fallas encontradas en cada uno de los frentes. Después de encontrar las prioridades, se establecen una serie de proyectos que van a permitir en el corto plazo lograr mejoras en la productividad y en la competitividad del departamento. Venimos trabajando junto con el Ministerio de Comercio Exterior y junto con el Departamento Nacional de Planeación, identificando en cada departamento esas potencialidades y esas vocaciones, ventajas que tiene cada uno. Y bueno, ya con eso termino para no agotar más el tiempo. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias, doctora, de su perspectiva y recomendaciones concretas, prácticas. Adelante, Rafael, con sus 15 minutos. Muchas gracias, Mauricio, y por supuesto muchas gracias a Colfecar y a Juan Carlos por la invitación. Es un gusto estar aquí. Tal vez lo que yo voy a hacer es, primero que todo, contarles qué es el Consejo Privado de Competitividad. Somos una entidad, digamos, que se encargue, que su único propósito es pensar cuáles son los cuellos de botella que no permiten que los sectores económicos, cualquier sector económico, aumente su productividad, en últimas para dar recomendaciones que permitan aumentar la productividad, la generación de empleo y el bienestar en el país. Entonces, con esa visión, quiero contarles, y digamos después de esa visión un poco más detallada de cómo es la operatividad del sistema de competitividad, voy a pasar tal vez un paso atrás y contarles cómo es la visión desde el Consejo Privado de estos retos, que en últimas es lo que intenta resolver este sistema de competitividad. Entonces, para eso, quiero comenzar contándoles cómo está Colombia en competitividad. ¿Usted la pone ahí? Esa. Esto que ven aquí es, digamos, una visión de más largo plazo de qué ha pasado en términos de competitividad en el país. Esto es, según el Foro Económico Mundial, que tiene una medición de un ranking de competitividad, lo que hacemos es mirar qué pasó entre el año 2007 y el año 2016, 10 años de desempeño, y vemos cuáles son las áreas en donde Colombia mejoró más y cuáles es en las que todavía tiene unos retos importantes. Y uno empieza a ver cosas bien interesantes. Por ejemplo, un primer gran mensaje es que Colombia realmente tiene una oportunidad, porque ha demostrado que hay unas áreas en competitividad en donde ha podido dar unos avances contundentes. Por ejemplo, en términos de desarrollo del mercado financiero, de capacidad tecnológica, del ambiente macroeconómico que mencionó Carolina, el país realmente se ha movido de forma contundente, superando a muchos países que son competidores. Pero una de las cosas que es una buena sorpresa es que en términos de infraestructura, Colombia en los últimos 10 años ya comenzó a mostrar unos resultados interesantes. Ya hemos superado al menos 2 posiciones dentro de un ranking de 138 países, y lo clave es que efectivamente somos capaces de avanzar, y en infraestructura es una muestra clara de eso. Ahora, en términos de competitividad y de logística, cuando uno mira el índice de desempeño logístico, el país aún está muy rezagado frente a países que son competidores nuestros, países de América Latina, países de la OCDE, pero tal vez lo que quiero mostrarles es que en términos de ese avance de infraestructura, que vimos que ya el país logró avanzar dos lugares en los últimos 10 años, aparte del tema de infraestructura pura y dura, hay otros cuellos de botella que realmente son el reto que tiene que enfrentar el país de aquí en adelante.
y que son temas que explican la baja competitividad logística más allá de la construcción de las vías, los puertos y los aeropuertos. Y son cosas como la capacidad de los envíos de llegar a su destino a tiempo, la competencia y la calidad en los servicios logísticos, la capacidad de hacer seguimiento y localización de mercancías, facilidad para contratación. Estamos hablando de puros temas de eficiencia de la logística y ahí es donde vemos que está el reto principal en este momento. Entonces, ¿cuáles son esos cuellos de botella en logística más allá de la infraestructura? Creemos que hay tres principales cuellos de botella. La primera es una muy clara falta de competitividad del sector de transporte de carga. La segunda es una falta de eficiencia en los trámites de comercio exterior y en puertos. Y la tercera es la ausencia de un transporte multimodal y una carencia de plataformas logísticas. Y para hacer esto muy fácil, quiero mostrarles un par de gráficas en cada una de estas para que mostrarles los retos que estamos viendo para el país. Y el primero, y este es probablemente el más diciente de todos. En el Consejo Privado hacemos una estimación de cuántos trabajadores se requieren en Colombia para producir el mismo valor agregado que un trabajador en Estados Unidos. Cuando uno mira eso, para el promedio de la economía, en promedio tenemos que en Colombia básicamente hay que contratar 4.3 trabajadores para producir lo mismo que un solo trabajador en Estados Unidos. Pero eso no es lo más grave es que cuando uno empieza a desagregar esto entre sectores económicos, lo que ve es que hay unos sectores económicos que están por encima del promedio, por ejemplo la construcción, la explotación de minas, electricidad, sectores que probablemente no están muy lejos de la frontera y en esos países, en esos sectores se requieren digamos cerca de 2 trabajadores para producir lo mismo que un competidor en ese sector en Estados Unidos. Lo más grave está en los que están abajo de la pirámide. Sectores como el sector agropecuario, se requieren cerca de 11 trabajadores en Colombia para producir lo mismo que un trabajador agropecuario en Estados Unidos. Y segundo, el transporte. Cerca de 8 trabajadores deben contratarse en Colombia para producir ese mismo valor agregado. Esto, digamos, muy claramente es la muestra y el reflejo de una serie de retos que no solamente son retos coyunturales, no es un problema de hoy en día, esto es, digamos, décadas de causas que están detrás de este gran reto frente al transporte. Y yo creo que aquí vale la pena mencionar un tema fundamental y es que desde el punto de vista del Consejo Privado, yo sé que esto es un tema que es muy controversial, pero que el país en este momento y dada esta coyuntura y dada esta brecha que tenemos debe abordar y es cómo pensar una verdadera y una adecuada regulación del sector. Hemos visto, digamos, que el paro camionero que tuvimos este año pues puso, digamos, sobre la mesa una cantidad de temas que el país tiene que resolver y el punto que yo creo que vale la pena discutir es que el país realmente tiene que dar una discusión serena y de largo plazo para entender cuáles son esas condiciones de regulación que nos van a permitir superar este grandísimo reto. Y yo creo que eso es parte de la discusión que también podemos tener hoy, pero en términos de la regulación hay dos temas fundamentales y para entenderlo yo creo que simplemente basta entender qué es una empresa, sea una empresa de transporte o cualquier otro sector. Una empresa en últimas es un actor que hace contratos con sus clientes y que para hacer esos contratos y proveer esos bienes y servicios utiliza un capital de trabajo. Y lo que vemos en el sector del transporte en Colombia es que ambas cosas están reguladas. Está regulada la interacción y el contrato que tienen las empresas con sus clientes a través de los costos de referencia y también está regulada el uso del capital de trabajo de las empresas que son sus camiones y a través del 1 a 1, eso digamos que es una manera de intervenir en el uso de ese capital de trabajo. Entonces yo creo que el país sí tiene que dar una mirada muy profunda a en el largo plazo cómo nos vamos a mover a una regulación que sea adecuada para que las empresas de transporte enfrenten los incentivos adecuados con sus clientes, pero además de eso que enfrenten los incentivos adecuados a mejorar su capital de trabajo y eso es una discusión fundamental que además se refleja en el hecho de que hoy en día Colombia tiene, como lo mostraban en la charla anterior, la flota con la edad promedio más elevada de toda América Latina, solamente detrás de Nicaragua. Y esto, digamos, es muestra de que efectivamente tenemos urgentemente que mirar el tema de la regulación. Ahora, más allá de la eficiencia como tal del sector de transporte, es fundamental también, como les decía, mirar la eficiencia en los trámites de comercio exterior y en los puertos. Para mostrarles eso, esto es una gráfica muy sencilla que lo único que hace es mostrarles cuánto es, digamos, el tiempo promedio en dos de los corredores principales en Colombia, Bogotá-Buenaventura y Bogotá-Cartagena. Digamos que Bogotá-Buenaventura sean 16 horas hoy en día antes de la implementación de las 4G y Bogotá-Cartagena son cerca de 25 horas en promedio.
Esto, ¿por qué menciono las 4G? Las 4G es el programa de inversión en infraestructura, el programa de inversión pública más grande en la historia del país. Y ese programa, cuando tengamos todas las autopistas, vamos a tener, digamos, reducciones de tiempo de cerca de 6 horas en el tramo Bogotá-Buenaventura, cerca de 10 horas en el tramo Bogotá-Cartagena y, de nuevo, con la inversión pública más grande que ha hecho el país. ¿Qué pasa cuando el camión llega a la puerta del puerto? Pues tenemos cerca de 8.5 horas promedio de demora en términos de carga y descarga al momento de llegar al puerto y cerca de 10 horas en el caso de Cartagena. Digamos, esto es para poner un orden de magnitud y las prioridades que debe tener el país. Por supuesto, el programa de infraestructura es fundamental, pero hay que abordar el reto de la eficiencia en los trámites de comercio exterior, y esto ni siquiera es sin tener en cuenta las demoras en inspección que ya se ponen en términos de los días. Entonces, este es un segundo gran problema que el país definitivamente tiene que abordar. Y el tercero, pues es como les mencionaba, una ausencia de transporte multimodal. Cuando uno mira la distribución de la carga en Colombia, en general en Colombia, digamos, cerca del 72% de la carga se mueve por transporte vial, cerca de un 27% férreo, pero como saben es concentrado específicamente en unos operadores privados para carbón, y realmente escasamente la barra del fluvial ni se alcanza a ver ahí. Y cuando uno compara con países como México, que nos pueden contar un poco más, Brasil o Canadá, digamos que tiene una distribución mucho más equitativa dentro de los medios. Y esto simplemente es importante por un tema de costos, y es que cuando uno mira el costo por tonelada, por kilómetro de transporte, pues en el caso de ferrocarril y río, pues realmente los órdenes de magnitud son muchísimo más bajos que en camión. Entonces, digamos, esto también tiene que ser parte de las ecuaciones que tengamos en el trabajo, en las inversiones de infraestructura que vengan después de las 4G, porque la apuesta claramente no puede seguir siendo concentrar en infraestructura terrestre. Es fundamental, pero después de eso tenemos que dar una mirada hacia poder diversificar nuestras fuentes de transporte. Entonces, con esos 3 puntos es que quería como darles una mirada general a cuáles son algunos de los cuellos de botella, pero de nuevo el foco debe estar concentrarnos en cómo mejorar la eficiencia del transporte de carga, pensando en una regulación adecuada y unas inversiones privadas en aumentar esa eficiencia. Segundo, este tema de la eficiencia de los trámites de comercio exterior, que también debe abordarse. Y finalmente, una diversificación de los medios de transporte para que pensemos en cuál es ese país que queremos tener después que tenemos las autopistas de las 4G. Muchas gracias. Muy bien, un aplauso para Rafael. Muchas gracias, Rafael. Muy interesante esos datos que nos dio, esas prioridades que definió y esos planes de acción. Le damos paso ahora entonces a Miguel Elizalde, que viene de México. Miguel es el presidente ejecutivo de AMPACT, la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractomulas de México. Y él nos va a hablar precisamente sobre vehículos y tecnología. Adelante, Miguel, y muchas gracias por su presencia. Bienvenido a Colombia. Gracias, Mauricio, y muchas gracias a Colfecar, a Juan Carlos por la invitación. Bueno, lo malo de ser el tercero aquí en la exposición es que después de la excelente presentación de Carolina y Rafael, pues ya yo creo que voy a tener que hacer mi presentación un poco más rápida. AMPACT, somos la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones en México, y tenemos mucha relación con Colombia porque hace algunos años Colombia era nuestro segundo destino de exportaciones, principalmente de exportación de tractomulas. Ahorita la renovación no se ha dado como se daba hace algunos años después del auge de temas petroleros y otros factores, y lo que veo que ahora se está dando pues es una transición básicamente de las vehículos le llaman pipas, no sé si le llaman aquí, a hacerlos de cama baja, lo platicaban hace unos momentos. Digo que es malo, ahí es el tercer expositor porque también traigo el índice de desempeño logístico de 2016, lo traigo aquí en un mapa, y es básico, es como cuando alguien se va a poner a dieta, pues lo primero que tienes que hacer es pues pesarte, y ya. Esta es una tabla que te dice, bueno, cómo va a ir moviéndose en el tiempo el desempeño de cada uno de los países. Ahí se ve, pues las naciones en vías de desarrollo tal vez estén en unos colores grises medios, las naciones más avanzadas económicamente están en colores más oscuros como Estados Unidos, Europa,
China, Australia, y las naciones más atrasadas son las que están en los colores blancos. Ahí se puede ubicar a Colombia, y en la siguiente lámina vemos un comparativo muy sencillo de el mejor país evaluado en este índice es Alemania con 4.23, luego le sigue en un término medio está Colombia 2.6, y el país más bajo creo que es Siria, pero bueno, puse Haití con 1.72. Y en el reporte de este índice del año 2016 hay una frase que me gustó mucho, que dice: el desempeño logístico es básico para el crecimiento económico y la competitividad del país. Es decir, todos estos factores, todos los factores que comentaron ahorita de aduanas, de infraestructura, de envíos internacionales, competencia logística, rastreo, puntualidad o oportunidad en los envíos, son factores clave. No voy a profundizar mucho porque ya Carolina explicó muy bien qué es lo que está haciendo Colombia en este sentido. Ahí está. Solo comentar que creo yo que es fundamental, déjame pasar a la siguiente, fundamental el tema de infraestructura. Infraestructura, lo comentaba también ahorita Rafael, infraestructura en vías de ferrocarril, infraestructura en aeropuertos, infraestructura en puertos, también infraestructura en tecnología. Y lo menciono porque la infraestructura también va muy ligado en temas de transporte, ya sea tecnología, en temas de infraestructura de tecnología celular, la cobertura que se tenga de esta tecnología, cobertura que se tenga en fibra óptica ligada a las carreteras, la comunicación que se tenga en transporte y el aspecto tecnológico cada vez van más de la mano. Lo tienen ustedes con sus vehículos, con sus GPS, con tecnologías. La conectividad de los vehículos va a ser cada vez más importante. Carreteras, por supuesto que el diseño limita la capacidad de carga y las configuraciones. Creo que un compañero, el IM de México, presentó hace un par de días el tema de los vehículos de fulles que le llamamos en México y de sobredimensiones y cargas. Entonces, si quieres ser más competitivo cargando más, pues bueno, tienes que tener un diseño de la carretera. Entonces, un buen diseño de origen ahorra tiempos de traslado, accidentes y costos. Obviamente, si tienes más túneles, más puentes, pendientes menos pronunciadas, pues bueno, pues tu vehículo va a consumir menos combustible. Entonces, es una apuesta que veo que el gobierno colombiano le está haciendo y creo que es en el sentido correcto. También en los recursos en construcción y mantenimiento de las carreteras. Recuerdo un caso en Brasil hace algunos años que hablaban sobre cómo mejorar, tenían mucha infraestructura carretera pero no tenían el mantenimiento. Desconozco qué porcentaje o si existen muchas carreteras de paga o de cuota aquí en Colombia, pero a final de cuentas alguien tiene que pagar los servicios de las carreteras. O lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos o lo paga directamente el que la utiliza con una autopista de cuota. Y todo esto va a redundar, por supuesto, directamente en la seguridad vial. La seguridad vial puede representar entre el 1 y 2% del Producto Interno Bruto de un país y desde el diseño de la infraestructura, desde el diseño de las carreteras, se puede inclusive mejorar en términos de seguridad vial. Bueno, muy brevemente, también lo comentó Rafael, la multimodalidad. El medio de transporte va a depender de las características del producto que se desee transportar. No es lo mismo si vas a transportar minerales, si vas a transportar televisiones, si vas a transportar automóviles o si vas a transportar petróleo. Obviamente, pues va a depender si lo vas a hacer en avión, en barco, en tren, en autotransporte. Y obviamente esto va a depender también de la urgencia. Hay excepciones en esquemas de logística de just in time. Pues bueno, en ocasiones me ha tocado ver que transportan un pallet en un avión porque si no se para la planta de producción. Entonces, pero por el resumen de esto que quiero llegar es, los vehículos de autotransporte son y seguirán siendo un eslabón muy importante en la multimodalidad. Hasta ahorita no conozco a nadie que llegue a algún avión, que llegue a una tienda de autoservicio a abastecer, llega en un vehículo directamente, el tema de reparto y distribución o la última milla, y por supuesto pues sigue siendo importante el transporte en el 72%, creo que se comentó en la estadística anterior que pusieron.
destacando que el autotransporte sigue y seguirá siendo muy importante en todos los temas logísticos de multimodalidad. Lo quisiera separar yo en dos partes. La primera parte es el tema en las carreteras. Es común que autoridades se concentren en aumentar la infraestructura carretera por ser prioridad y es obvio por todos los beneficios que tiene, y en ocasiones se descuida un poco la renovación de la flota. Yo creo que sucede en muchos países, digamos que mejoras la carretera, pero no mejoras las condiciones de operación de lo que va arriba de la carretera. Vimos las edades promedio de los vehículos que tenemos aquí en Colombia, que son de las más altas de América Latina. Entonces, por una parte, la sociedad te exige en estos vehículos más amigables con el medio ambiente, bueno, y eso cuesta. Te exige vehículos para poder utilizar estas tecnologías más amigables con el medio ambiente, pues te necesitas combustibles que usualmente requieren de inversiones muy fuertes. Colombia hizo unas inversiones muy fuertes en refinerías para tener diésel, entiendo que de 50 partes por millón, y esto obviamente pues también es un costo para la sociedad. Y las nuevas tecnologías tienen esquemas de mantenimiento diferentes a los actuales, y esto también pues representa un costo. Aunque el expositor anterior mencionaba que ya hay que olvidarse de los temas de incentivos, el expositor antes del panel, si los beneficios de las nuevas tecnologías en reducir emisiones contaminantes, en mejorar la competitividad de los transportistas, son para toda la sociedad, en ocasiones, y algunos coincidirán, bueno, pues será injusto que solo lo pague el transportista. Entonces, si el beneficio es para todos, creemos que tiene que haber alguna intervención, en este caso de subsidio o incentivo por parte de las autoridades por el beneficio común directamente para poder mejorar, renovar la flota. Y otro factor importante es la profesionalización. Muchos de ustedes entiendo que son transportistas o tienen agencias logísticas. Prácticamente, yo creo que es común en toda América Latina, los transportistas empiezan como negocios familiares. Se hereda tal vez el vehículo del padre al hijo, al sobrino, al primo, y nunca en sí hay un proceso de profesionalización de cómo mejorar la administración del negocio. Siempre digo, oye, nadie está peleado con traer un camión o una tractomula nueva y que te quede dinero en la bolsa y poder en un futuro pues poder estar renovando constantemente. Y un vehículo nuevo, pues los beneficios lo sabemos, puede reducir consumo de combustible, reducción de emisiones contaminantes, menos tiempo de mantenimiento, y esto directamente se refleja en la cadena logística que apoya la competitividad de todo el país. Entonces, la profesionalización, y para esto pues, asociaciones y cámaras como Colfecar pues promueven este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque trae un beneficio directo para mejorar, inclusive reducir costos y mejorar la administración de tu negocio. Hay otro tema, ahorita mencionaba el tema de lo de las carreteras, tenemos el tema de las ciudades. Se habla mucho, o hemos escuchado mucho de movilidad. Creo que en los países en vías de desarrollo es cada vez más común ver planes de movilidad. Vemos temas, ya sean nuevas leyes, reglamentos, normas. En México estamos viendo cómo cambian los secretarios de los estados de la República, de ser secretarios de transporte, ahora son secretarios de movilidad o secretarios de movilidad y transporte. Y usualmente solo pensamos en las personas. Como saben, los conceptos de movilidad le dan la prioridad al peatón, luego la bicicleta y luego el transporte masivo de pasajeros. Pero en contadas ocasiones se considera la necesidad de la logística en estos planes y estos impactan la operación del transporte en las ciudades. Ya vi en la presentación de Carolina esquemas de restricción de circulación en algunas avenidas o horarios restringidos para carga y descarga de mercancías para que se haga solo en las noches. Creo que es una tendencia, la movilidad es una tendencia, pero no puede estar peleado con los temas logísticos. Es decir, de un día para otro no puedes cambiar un esquema de abastecer una ciudad en las noches, tiene que cambiar la cultura, tienes que tener bodegas, si las ciudades están restringiendo la entrada de vehículos de reparto y distribución, pues esto también va a impactar en todo el modelo de logístico de las ciudades, que va ligado directamente obviamente pues con la operación del autotransporte en carreteras. Otro punto es del impacto de la movilidad en los vehículos. No por nada lo mencionaba también el expositor anterior, decía, bueno, ahora se está consumiendo más tal vez por compras en internet,
ya no vas a comprar tanto a la tienda, digamos, cada vez vas a recibir tus productos más en tu domicilio. Y el impacto de esta redefinición de políticas públicas, tanto en movilidad, en la logística, tendencias de las nuevas generaciones, va a cambiar el diseño de los vehículos comerciales. Los vehículos cada vez exigimos toda la sociedad que sean más limpios, ya sea, vamos a ver en las ciudades vehículos tal vez híbridos, a gas natural, eléctricos, diésel, ya los vemos en algunas ciudades, pero principalmente en el transporte de pasajeros cada vez lo vamos a ir viendo más en carga. Y en algún momento estas tendencias van a llegar a las carreteras. Vehículos con motores más eficientes, es decir, cuando ya se avanza a un Euro 4, un Euro 5, un Euro 6, que prácticamente los vehículos no van a contaminar, el siguiente paso es la eficiencia energética. Cada vez los motores van a consumir menos combustible y esto obviamente pues va a repercutir directamente pues, en los costos que tienen los transportistas. Y vehículos de menores dimensiones en las ciudades. Aquí es donde vemos algunos ejemplos de innovación tecnológica. Hace un par de semanas se realizó aquí no sé si la puedan volver a poner la presentación. Se realizó una exposición de vehículos en Alemania, que es de las más grandes del mundo, en Hannover, y ya hemos visto tal vez en YouTube o en algunos otros videos de qué es lo que sigue, cuál es el futuro en la tecnología, en la innovación de los vehículos. Es conducción autónoma, lo vemos en el Google Car, lo vemos en algunos tractomulas autónomas que ya están funcionando en Estados Unidos. Tal vez no lo vamos a ver en el corto plazo en América Latina, pero algunas de las tecnologías que se utilizan para esto, tal vez alertas de sensores de cambio de carril, cada vez lo vamos a poder incorporar poco a poco en las flotas y en el futuro pues se va a llegar a esto. Carga automatizada. ¿Sabía cómo ahora, desde que compras tú el producto en internet, se carga la van, inclusive un dron va y entrega tu paquete? Ya lo pueden ver en internet, videos como estos se entregan la paquetería de la última milla. Inclusive Amazon ya tiene unos proyectos de drones de Prime Air y ya tiene aprobado la entrega de paquetes. Hay muchas dudas, bueno, y si deja el paquete y no está nadie, se lo roban, y si se lo muerde el perro, el robot, si le dispara a alguien al dron y lo tumba. Bueno, hay muchas dudas respecto a esta tecnología, pero es algo yo creo que viene para quedarse. 2 minutos. Yo creo que no los voy a usar porque ya es la última ahí. Las conclusiones, a mí me gusta decir que el reto en muchos temas, pero principalmente en transporte, logística, movilidad, es satisfacer las expectativas de los clientes y al mismo tiempo tener un negocio rentable que permita un crecimiento sustentable. Todo mundo quisiéramos tener la más alta tecnología en tractomulas, en camiones, en autobuses. Por supuesto que quisiéramos tenerlo al menor consumo de combustible, a las tarifas como usuario más baratas, como negocio pues las más altas que nos convenga para la rentabilidad del negocio. Encontrar el balance entre las expectativas del usuario y lo que verdaderamente se puede hacer en términos reales es el reto y es lo que puede definir que es si se permanece en el negocio como un negocio sustentable o se tiene que dar un giro. Le dejo mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter para cualquier duda. Gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por compartir sus interesantes conocimientos y experiencias. Sin lugar a dudas, una mirada distinta a este tema tan importante para la competitividad de la economía. Seguimos entonces con César Peñalosa, director de Infraestructura del Departamento Nacional de Planeación. Volvemos a la visión por parte del gobierno, la visión macro, y nos va a hablar de su diagnóstico y anticipar algunas conclusiones de la misión logística. Adelante, César. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a Juan Carlos, a Colfecar y su junta directiva por habernos invitado a este panel. Muchas gracias a mis compañeros y a los asistentes a este evento. Y yo con mi amigo mexicano difiero en un punto inicial, y es que
todos coincidimos en mostrar el índice de desempeño logístico porque es que hay una ausencia de información, básicamente. Aún las empresas son muy cerradas en compartir la información, en compartir datos o en tener datos abiertos, y ese es uno de los principales retos que tenemos para generar políticas públicas eficientes y que sean aplicables y generen impacto. Básicamente este índice de desempeño logístico, al lado izquierdo de la gráfica ustedes ven el top 10, básicamente Alemania, además de tener una capacidad productiva muy importante o la mejor del mundo, pues tuvo que decidir como política pública una logística mucho más robusta. ¿Para qué? Para que esa productividad pues se tomara al mundo como básicamente lo hace. En el puesto número 10 está Estados Unidos y ya hasta el puesto 14 empieza a aparecer Panamá. Uno pensaría, un país con tantos beneficios que da a las empresas para apostarle a la inversión y asentarse en Panamá, pues hasta el puesto 40 de 160 economías, pues es un tema bien importante. Y esto tiene que ver con la estructura del indicador. Básicamente hay datos duros, pero también hay muchos datos de percepción. Estos son entrevistas que se le hacen a los agentes logísticos en los países y, por ejemplo, si Colombia hubiera sido tan solo 10% más efectiva en los 6 indicadores, estaríamos hablando de un puesto entre el 60 y el 70. Entonces, la sensibilidad del indicador es bien importante y aunque tiene una significancia y una relevancia estadística, así sea basada en la percepción, miren lo que pasa en Latinoamérica. Tiene una alta correlación con el desarrollo económico, aquí medido por el PIB per cápita. 0.8% es una significancia bien relevante, que quiere decir que cualquier impacto que tengamos en logística pues va a incrementar decididamente nuestro desarrollo económico. Eso es básicamente lo que hablamos acá. Y cuando hablamos si hiciéramos esta misma gráfica del conjunto de países, de los 160 países que tienen el LLPI, pues ya se pierde esta relevancia. Si nos enfocamos en los países desarrollados, la relevancia es de cerca de 0.4%, de 0.4, y pues ya eso no lo hace relevante. ¿Qué quiere decir? Que países como Alemania decidieron ya desarrollar la logística como factor de competitividad. Y con esa ausencia de datos abiertos y de agregados que uno quisiera tener en Colombia, pues Planeación Nacional el año pasado hizo una encuesta nacional logística que básicamente determinó que por cada 100 pesos que gastamos o que vendemos, nos gastamos 15 en logística. Y cuando desagregamos ese indicador, básicamente el 40%, 44% si sumamos la logística de reversa, tiene que ver con la infraestructura y el transporte. Entonces, en esa proporción, 40-60, el 60% de este costo tiene que ver con buenas prácticas empresariales. El 40% con el desarrollo de infraestructura y con promover servicios logísticos eficientes. Sobre estos indicadores también se ha dado un debate muy intenso. Algunos países lo miden como porcentaje del PIB. Este es un dato mucho más microeconómico que creo que nos sirve para la madurez de la logística en Colombia, porque lo podemos desagregar y podemos diseñar estrategias en cada uno de sus componentes. Y este 14%, digamos, tiene dos problemas más bien dos retos importantes para Colombia y para el país. Básicamente voy a hablar en la ecuación, digamos, el denominador, que es el costo de la venta, tiene mucho que ver con la capacidad de la economía de generar valor agregado. Y esta gráfica es bien, digamos, interesante, porque Colombia concentra en tan solo 5 productos el 70% de sus exportaciones. Y cuando uno mira las exportaciones que mayor valor agregado tienen, pues
están en cerca del 3%, que son las manufacturas de alta tecnología. No es lo mismo transportar un contenedor de microchips que puede absorber mucho mejor esos costos logísticos que un contenedor de agroagricultura, de agroindustria, porque obviamente le va a pegar mucho más duro a ese costo logístico. Y ahí viene un desafío interesante, Carolina lo mencionaba, con la política de desarrollo productivo. Ayer yo oí a la ministra de Comercio, hicieron un levantamiento de información de las apuestas productivas a nivel regional. Pues la sorpresa, más de 1000 productos priorizados en las regiones. Eso pues básicamente contrasta con países como Chile, que se especializó en el salmón, en las frutas y que tiene cerca de 5, 7 focos productivos de alto valor agregado y que pues son exitosos a nivel internacional. Pues ese es nuestro reto, tener también un poco de foco en ese sentido. Por otro lado, la otra parte de la ecuación, que es el numerador, pues obviamente tiene que ver con dos puntos importantes. El primero, la infraestructura, que pues obviamente estamos en una era de inversiones y de desarrollo decidido en la ampliación de la capacidad de la infraestructura en todos sus modos. Nuestros panelistas han planteado el tema de la intermodalidad, hemos discutido inclusive con Juan Carlos que debe ser una prioridad, y para tener esa intermodalidad pues tenemos otro reto adicional en el desarrollo decidido de proyectos de plataformas logísticas. ¿Por qué hablamos de infraestructura? Porque de nada sirve los ahorros que nos mostraba Rafael en los principales corredores de comercio exterior si llegamos al puerto y nos demoramos 5.5 días de inspección. Y cuando nos comparamos con la región, pues Chile, Perú o México, que son competidores directos, pues nos llegan a 24 horas, 2 días de inspección, facilitando mucho el intercambio de mercancía. Es importante que en este contexto de logística la materia prima es la carga, y pues también hay que destacar que Colombia lleva mucho más de un año creciendo en producción industrial a tasas entre el 5 y el 6%, y eso es más carga para nosotros, ¿no? Más carga para movilizar. Pero en contratendencia a lo que pasa en el mundo, la tercerización en Colombia ha disminuido. Si ustedes miran, los principales componentes de esa tercerización, que es almacenamiento, transporte y distribución y logística de reversa, han disminuido entre 2008 y 2015. Uno debería pensar qué es lo que está pasando, hacer un análisis mucho más profundo de este tema, si es que no hay los suficientes prestadores de servicios especializados en la logística o en estos componentes, o si las empresas están desarrollando sus propias soluciones para evitar, digamos, demoras o sobrecostos en algunos periodos de negociación o de paros, como se dio recientemente. Aquí un poco la tercerización por el nivel o por tipo de empresa. Obviamente la pequeña empresa es la más afectada o con la mayor tendencia de no tercerización de sus servicios logísticos. Aquí un tema bien importante, 2 de cada 10 pedidos llegan tarde. Eso es un indicador de logística y de desempeño empresarial muy revelador. Digamos que cuando hace uno un indicador compuesto que se llama pedido perfecto, que tiene en cuenta los pedidos sin error en documentos, los pedidos sin daños, los pedidos sin problemas de calidad y los pedidos a tiempo y completos, pues simplemente el pedido perfecto está alrededor del 60%, cuando deberíamos estar por arriba del 95%, si hacemos comparativo internacional. Y aquí también otro de los tiempos de espera para el cargue y el descargue que le pegan muy duro a los tiempos, pues cuando vemos el tiempo de espera de consecución de un vehículo, cuando vemos el tiempo de espera para el cargue, para el tiempo de cargue, el tiempo de espera para el descargue y el tiempo de descargue, pues estamos hablando de un promedio de 21 horas,
un día prácticamente. Ahí hay mucho por desarrollar, hay mucho por desarrollar servicios adecuados, hay un tema operativo que también hemos hablado con la Junta Directiva y es el tema de poder rotar más los equipos y que los cabezotes sean independientes a la carga o que se puedan rotar. También hay un tema de pesos, de tolerancia en pesos que hay que revisar frente al entorno internacional. En Colombia tenemos 52 toneladas y en la CAN es de cerca de 48 toneladas, hay una diferencia ahí importante que se debería desde el punto de vista operativo optimizar o al menos revisar, y ahí es un tema bien importante que tener. De esa gran encuesta logística también tenemos un índice de competitividad logística regional en donde miren, a pesar de que la costa atlántica pues tiene puertos, etcétera, la industria está pegada a esos puertos, pues tiene un costo logístico bien importante del 22%, y esto pasa porque todavía es muy dependiente de materias primas que están en el interior y por ende pues el transporte de esas materias primas le pegan en ese costo logístico, a pesar de que el índice general de competitividad logística regional pues es la mejor en el ámbito del Caribe. Por esto, digamos, la visión estratégica de la misión logística es una metodología que ha desarrollado Planeación Nacional, ya ha tenido un par de ejemplos como la de transformación del campo y la misión de ciudades, en donde básicamente se plantea los retos de mediano y de largo plazo para optimizar temas específicos. La tercera misión es la misión de logística y comercio exterior, en donde buscamos ser un referente latinoamericano en temas de logística y reducir ese costo del 14.9% a cerca del 10,5%. Esto no es un reto menor, pero creemos que hay los elementos, el desarrollo de infraestructura suficiente para que este 30% pueda ser posible. Los ejes temáticos ya mis antecesores los mencionaron, pero básicamente está infraestructura logística especializada, facilitación del comercio exterior, información logística e institucionalidad, desempeño empresarial, ahí está todo el tema de regulación y de desempeño del transporte de carga, su relacionamiento económico con los otros actores, el generador, el transportador efectivo, la empresa de transporte, y un tema de profesionalización y capital humano e innovación. Obviamente esto todo debe ir acompañado con una transformación o una facilitación en la regulación. Muchas veces cuando uno ve la palabra regulación se asusta, pero básicamente en algunos aspectos también la regulación puede ser no regular, no entrar a intervenir hasta que hayan deficiencias o fricciones en esas relaciones económicas de los actores. 2 minutos. Básicamente, para terminar, el esquema operativo de la misión, hay una junta directiva en donde participa Colfecar, los principales gremios, tanto productores como usuarios y prestadores de servicios logísticos, están los principales ministerios y agencias del Estado que intervienen en un proceso logístico, pueden llegar a ser 17 entidades, entonces hay un reto de coordinación público-pública que también hay que destacar, obviamente un liderazgo de la Presidencia de la República, y ahí participan economistas notables y expertos en logística que nos ayudan a orientar la estrategia. Hay un comité técnico mucho más operativo que desarrolla, digamos, técnicamente la estrategia, acompañado de 2 firmas consultoras. Está la Universidad Nacional e Ibarson, con 2 expertos internacionales que nos ayudan a mirar las tendencias internacionales en temas de logística, con la gerencia o coordinación de Eduardo Berens, el vicerrector de desarrollo de la Universidad de los Andes. A destacar, estamos desarrollando talleres regionales. Hace 2 días tuvimos un taller vía streaming con 7 departamentos digamos, de la Orinoquía. Digamos, allá el principal reto es la conectividad, claramente, y cuando hablamos de la conectividad de la Orinoquía, pues necesariamente tenemos que hablar de aeropuertos, tenemos que hablar de transporte y de cómo llegar a zonas apartadas. Este es un poco el cronograma de la misión. Estamos en la incorporación de estudios técnicos, en la
en las reuniones con las regiones, con los gremios. Esta semana también nos sentamos con Juan Carlos y su equipo para mirar los retos que ustedes tienen como gremio. Estamos haciendo juntas directivas, comités técnicos, 8 talleres regionales que esperamos que a final de este año tengamos todas las iniciativas valoradas en costo, en impacto, para empezar a priorizar acciones. Y obviamente llegar a feliz término, espero yo que no en julio del año entrante, sino en el primer trimestre del año entrante, a actualizar la política de 2008 que también Carolina mostró en su presentación, y pues obviamente que sea una política pública construida desde las regiones con insumo de los gremios y que sea una política totalmente aplicable y funcional. Muy bien. Estas son algunas de las iniciativas. Solamente voy a destacar una porque varios de mis compañeros las han mencionado, es el programa Nuevas Ciudades. Nosotros tenemos, desde Planeación Nacional se están financiando las actualizaciones de 120 POTS, que se ha denominado de POTS modernos el programa, y la actualización del catastro multipropósito. Digamos que esto es para armonizar el tema de movilidad con logística urbana, con suelo logístico que no está permitido o que no está catalogado dentro de las actualizaciones de los POTS, para generar esos puntos de intermodalidad. Y una vez, digamos, esté ese entorno normativo, poder desarrollar nuevas ciudades en puntos como Buenaventura, Urabá y la Altillanura. Nuestro principal objetivo es Buenaventura. Tenemos un proyecto, digamos, diseñado a nivel de prefactibilidad de cerca de 1.500 hectáreas, en donde el detonante de esa nueva ciudad es la logística y los servicios de transporte. Y pues estamos también trabajando en Urabá y en la Altillanura con el Plan Maestro de la Orinoquía. Creo que esta es mi última diapositiva. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muy interesante el alcance de esta misión. Estaremos pendientes de los resultados finales. Bueno, nos quedan 10 minutos, exactamente 10 minutos para, en primer lugar, hacer un intercambio de comentarios o preguntas. Aquí están los 4 expertos. Si alguien quiere reaccionar a algo que dijo alguno de sus colegas, por favor, es el momento de hacer un comentario o una pregunta. Yo tengo varias preguntas, pero ustedes son los expertos, así de que primero ustedes. Rafael, Carolina, por favor. Bueno, yo quisiera de pronto hacerle una pregunta a Miguel, aprovechando su conocimiento de la región, y pues usted ya mostró Colombia en el contexto, pero sí me gustaría de pronto si nos cuenta cuál está viendo que sea el principal reto de Colombia comparado con los mercados de América Latina, con la región. O sea, ¿cuál es el primer obstáculo que usted está viendo para el desarrollo y la eficiencia logística en Colombia? De todos los que mencionó hoy, Colombia, ¿usted por qué lo destacaría? Bueno, yo creo que todos los países de América Latina son muy similares en algunas variables. Por las particularidades de la geografía de Colombia, creo que uno de los principales retos puede ser el tema de la infraestructura. Yo he venido ya algunas veces aquí a Colombia, me llamó la atención la primera vez que me dijeron, oye, ¿qué tal luego queda esta ciudad de esta? Ah, pues a 200 kilómetros. Ah, bueno, pues yo 2 horas y media. No, y eran como 7 horas. Entonces, creo yo que el tema de infraestructura, no solo carretero, sino pues también el de ferrocarril, pero según lo que han platicado ahorita, pues creo que se han enfocado mucho y creo que es la estrategia correcta definir como una de las prioridades que mencionabas en tu presentación, pues el tema de la infraestructura y obviamente el de la logística. No sé si coinciden o no el resto de los compañeros del panel. Comentarios, preguntas, Rafael. No, pues tal vez, creo que sí coincido y que digamos es una prioridad inmensa cuando uno ve los números, por ejemplo, de inversión. Claramente la inversión perdón, se está yendo a las necesidades puntuales de infraestructura y en particular vial, y eso yo creo que está, digamos, el país está de acuerdo que era una brecha que había que superar, que tenemos décadas sin realmente afrontar ese problema y finalmente lo estamos haciendo. Creo que es un avance inmenso y el punto ahora es entender
dónde están los retos que vienen ahora. Y yo tal vez lo que haría es tal vez como hacer una conclusión de todo lo que vi en el panel, y es que esto es una responsabilidad conjunta entre privados y públicos. O sea, yo creo que en el Consejo Privado estamos convencidos de que esto requiere unas acciones de regulación adecuada, que esto requiere una voluntad política, pero que también requiere de unas inversiones privadas, empresariales relacionadas con este tema de la profesionalización, de la inversión en tecnología, de la innovación, y que solamente si logramos ese trabajo coordinado, pues realmente uno se puede empezar a mover esas metas del país y no solamente pedir de un lado o del otro, sino que efectivamente entendamos que es un trabajo en conjunto, y creo que lo que hemos visto hoy en términos del sistema de competitividad y la misión logística es mostrar que ese trabajo conjunto tiene una forma de implementarse y que con eso es que vamos a avanzar. César, ¿preguntas o comentarios? Miguel, ¿pregunta, comentario? Yo sí, va a llegar un poco la pregunta para los que quieran responder. Siempre hay, y muchos países de América Latina van en la decisión correcta de invertir en infraestructura, y lo recalco yo mucho, pero sigue siendo un reto la renovación vehicular. Es decir, la edad promedio de los vehículos, así como veíamos los indicadores de desempeños logísticos, bueno, la edad promedio de un vehículo es un indicador pues muy importante. En Estados Unidos la edad promedio anda alrededor de los 10, 11 años de antigüedad, en otros países anda más cercano a los 20 años de antigüedad. ¿Qué creen que se tenga que hacer aquí en Colombia? Y no me la vayan a volver a preguntar en México porque andamos en la edad promedio similar. ¿Qué creen que es el reto en Colombia para poder reducir la edad promedio de la flota? ¿Quién se atreve a responder? ¿Rafael o todos? Pues digamos, esto por supuesto es un problema muy profundo. En Colombia la edad es mucho más alta, pero también, por ejemplo, la utilización de los camiones en general, digamos, la intensidad con que se utilizan los camiones es relativamente baja por una cantidad de restricciones, algunas regulatorias, otras de temas de seguridad, otros de volumen de carga, etcétera. Entonces, digamos, es un problema muy complejo, pero yo sí creo que si uno ve esto con una visión de largo plazo, claramente la regulación y las condiciones privadas y públicas deberían moverse hacia un mercado que nos permita más bien, en donde la tecnología, la calidad de los camiones, pues digamos, esté determinado por las necesidades del mercado y no por una regulación que establezca que haya un uno a uno. Digamos, yo entiendo que ahí hay unas conversaciones complejas que tenemos que resolver como país, pero creo que en el largo plazo debería dirigirse hacia más bien que sea el mercado el que rija esas necesidades y no una regulación. Por supuesto, para llegar allá tenemos que tomar unas decisiones, hay que entender cómo manejar unos problemas, algunos sociales, otros económicos, pero creo que la dirección tiene que ir como apuntando hacia allá. Muy bien. De pronto, complementando un poco lo que dice Rafael, nosotros hemos tenido hasta ahora este esquema de sustitución uno a uno para que pueda ingresar un nuevo vehículo, pero lo que estamos buscando es que el mismo mercado, con el potencial tan grande que tiene Colombia en su sector de transporte de carga, con los acuerdos comerciales que tenemos con la Alianza del Pacífico, las oportunidades se abren para que el sector genere suficientes incentivos propios en el mercado y de esta forma poder actualizar el parque automotor. Entonces, lo que sí estamos viendo es que debe haber una transición para que los incentivos que veníamos ofreciendo puedan dar lugar a un libre mercado mayor. Gracias, Carolina. ¿Pregunta o comentario? Gracias, mi nombre es Carlos Restrepo. Yo diría que mientras el Estado no establezca cuando se matricula un vehículo nuevo cuál es su vida útil, mejorar el promedio de la vida del parque automotor es muy difícil, porque se van quedando los carros a eterna memoria. Y en una situación de sector como la que tenemos hoy, modernizamos más el parque automotor, sacando los carros viejos que esperando que se compren carros nuevos donde el negocio está en crisis. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ese comentario. Nos quedan 2 minutos. Una pregunta mía, si me permiten, una curiosidad. Estoy muy sorprendido de ver que después de invertir 50 billones de pesos en infraestructura para ahorrarnos unas horas, 6, 10 horas,
perdemos 2 o 3 días en las aduanas. La pregunta acá es, ¿por qué tenemos ese exceso y qué es lo que dificulta tanto resolver algo que parece sencillo y que seguramente no requiere una inversión cuantiosa, sino decisiones de política pública o de gestión institucional? Respuesta. Simplificación de documentos, dice uno de los partidos. César. Sí, ese es un tema bien importante, Mauricio, y por aquí lo acabo de oír. El primer punto es que, pues, haciendo dobles calzadas, las dobles calzadas terminan en la que coincide la última milla logística, que es la entrada a las ciudades, y ahí hay un tema de autonomía regional o más bien de sinergias que hay que lograr con los gobiernos locales para que se alinee la estrategia logística. Después, como les mostraba, hay unos tiempos muertos bien importantes. Si uno mira la configuración de carga en el principal puerto de comercio exterior, que es Buenaventura, pues es un puerto principalmente importador. Entonces hay un desbalance de carga que hay que solucionar también, y un tema operativo de los equipos de transporte que hay que empezar a trabajar, con temas de enturnamiento, con el tema de las plataformas logísticas que hemos hablado. Y estos temas de enturnamiento básicamente se tienen que acoplar a sistemas de comunidad portuaria, pagos anticipados, pagos electrónicos, declaraciones anticipadas de exportación e importación, que todavía no son muy eficaces en Colombia. Adicionalmente, porque hay un tema de riesgo que siempre está implícito, y un alto grado de inspección física de la carga. A pesar de que ya se está avanzando en la instalación de escáneres y tecnología, todavía, digamos, inclusive hay empresas que prefieren irse inspeccionadas por una condición todavía de país. Gracias, César. 2 intervenciones finales de participantes. Señora, buenas adelante. Tardes. Y después el señor. Buenas tardes para el señor Miguel Elizalde. Yo quiero preguntarle, ¿ustedes cómo lograron en Cancún, por ejemplo, tener ese desarrollo de turismo en la parte de vehículos, de automotores, de buses? ¿Cómo lograron ustedes hacer ese desarrollo tan importante y tan efectivo? Que pues obviamente no es en todo México, pero concretamente en Cancún y en algunos lugares sí tienen ustedes un desarrollo muy interesante del cual podemos tomar y copiar algunos tips muy interesantes. No sé si te refieres en Cancún a los autobuses turísticos. Okay. Y demás. Okay. Lo que pasa es que el frío que está haciendo aquí no me deja ya pues ni… Por ejemplo, el tema de autobuses de pasaje de turísticos de largo recorrido, es lo que comentaba ahorita nuestro compañero, que decía, en México existe un límite de año modelo para autobuses, no para carga. Para los autobuses turísticos son 15 años. Un autobús que tenga 16 años ya no puede circular. Otro requisito, eso es para los turísticos que van y hacen un tour y regresan, pero para los que van de una ciudad a otra, también tienen 15 años, pero tienen que tener inversión en infraestructura de una terminal de origen y una terminal destino. Es decir, el que le va a entrar al negocio de los autobuses tiene que tener recursos suficientes y para poder soportar una ruta con la renta o adquisición de un edificio de la terminal origen y destino. Yo creo que pueden ser barreras de entradas al negocio que hacen que no cualquiera pueda entrar, pero al mismo tiempo los que entran, pues le entran en serio. En carga hay más, y perdón la comparación, pero creo que puede haber más transportistas improvisados. No digo que los transportistas que están ahorita son improvisados, no, cualquiera
puede llegar un día, compra un camión, no tiene ni la menor idea de cómo es el negocio y ya se pone a hacer carga. Entonces, en autobuses nosotros tenemos una edad promedio de alrededor de 11, bueno, andan 12, 13 años de antigüedad, pero en carga andamos alrededor de los 17, 18. Gracias, Miguel. Último comentario para pasar al almuerzo a recuperar las calorías perdidas por el frío. Muchas gracias. El comentario viene básicamente a lo siguiente, es que reducir tiempos logísticos, si no hay infraestructura donde se carga y donde se descarga, también es supremamente difícil. Entonces, ¿cómo lograr sensibilizar los generadores, los destinatarios de la carga? ¿Cómo lograr que alguna entidad audite de manera que puedan mejorar también ellos su infraestructura logística? Es que no ganamos con que el gobierno invierta, no ganamos con que se modernice el parque automotor si en los puntos de carga y descarga no tenemos una infraestructura adecuada y unos elementos adecuados a los esfuerzos que hacen los otros eslabones de la cadena, los empresarios de transporte, los propietarios de vehículos y el mismo gobierno. Observación final de Rafael a su comentario, señor. Es que yo creo que eso es fundamental y eso muestra tal vez una cosa que yo decía, y esto es también responsabilidad privada. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, la interacción entre un cliente y un proveedor, muy claramente no todo tiene que estar regido por el gobierno diciéndole e inspeccionando. Yo creo que hay muchas buenas prácticas que se pueden hacer desde las empresas. Hay ejemplos muy bonitos de empresas que, por ejemplo, en el caso de Argos, que dentro de la distribución de los paquetes de cemento, por ejemplo, a misceláneas, a ferreterías, al interior de zonas urbanas en las ciudades, cuando veían que no había una infraestructura adecuada de carga y descargue, ellos mismos hicieron inversiones para ayudarle a sus clientes a que tuvieran la infraestructura de descargue, para desarrollar tecnología de MOFETs que van dentro de los camiones para poder hacer el descargue adecuado y facilitar la vida de las personas que tienen que hacer esa labor. O sea, yo creo que también hay ejemplos en donde las empresas han mostrado que ellos mismos pueden hacer unas inversiones que tienen sentido desde el punto de vista de la rentabilidad porque disminuyen ese tipo de tiempos clave y que no necesariamente necesitan a un gobierno que esté encima, digamos, para inspeccionar o para poner una reglamentación, sino que tiene sentido también desde el punto de vista privado hacer inversiones para mejorar esas eficiencias y es un muy buen punto. Muchas gracias, Carolina, Rafael, César, Miguel, un aplauso para ellos y vamos a almorzar. Muchas gracias.